A que vengan, pero que no se infiltren para tratar de hacerle política a los politiqueros, para llevar estos movimientos a apoyar a los mismos que nos han gobernado y nos tienen atrasados. Bienvenido aquí a Ovejas. Gracias, Ovejas. Gracias, porque si fuese por el municipio de Ovejas, yo sería hoy el presidente de Colombia. No vine en campaña presidencial, los tiempos eran cortos, aunque duramos un año en campaña, pero un año no es suficiente para recorrer toda Colombia, y quise venir a agradecerles el voto que depositaron por la Colombia Humana en la medida en que hace que la ciudadanía libre de Ovejas, la ciudadanía no libre es aquella que vende el voto. La ciudadanía libre es la que decide como quiere, como cree que es el destino mejor para su país, para su territorio. Quise agradecerle a esa ciudadanía libre el que hubiera sido mayoría en el municipio, mayoría en Sucre y casi mayoría en toda la costa caribe. La verdad sea dicha que al ganar el occidente de Colombia, desde Nariño hasta Chocó, y al ganar en la ciudad de Bogotá, la presidencia se aseguraba si ganábamos el Caribe. Y aquí quedamos empatados. Gané en algunos municipios y en las capitales, y Duque logró, a partir de la compra del voto, de la mentira y del miedo, empatarnos. Vaya a saber si ese empate lo que ha ayudado también por la registraduría, que como impidió el que pudiéramos ver la programación, como se cuentan los votos en los programas de computador, no nos permite asegurar si en la registraduría para garantizar el triunfo de la rosca hereditaria de los que siempre gobiernan a Colombia. Lo que vivimos hace 3 meses y de ahí un año atrás una campaña mágica, hermosísima, que congregó multitudes y llegó a depositar más de 8 millones de votos en las urnas. Lo que vivimos fue una expresión de libertad colombiana, de deseo de cambio que no se había vivido en el país desde hacía 70 años. 70 años en la vida de una persona, prácticamente. Una generación entera, toda una vida nos separaba de aquel 1948, cuando otro dirigente colombiano, que no pudimos conocer la mayoría, pero que nuestros abuelos nos cuentan, trató de tocar la presidencia de Colombia, seduciendo a las mayorías nacionales a través de un programa de justicia social y democracia profunda y viva. Ese candidato fue asesinado, Jorge Eliezer Gaitán. Y en esos 70 años no es que no hubieran candidatos capaces de gobernar Colombia, como Galán, como Jaramillo, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro, pero todos fueron asesinados. Y ninguno realmente llegó a sentir lo que Gaitán sentía quizás hace 70 años y lo que llegamos a sentir nosotros ahora. La posibilidad real, cierta, la potencia misma en las calles, en las plazas, que nos permitía pensar, sentir, más que soñar, realmente vivir las posibilidades de ganar la presidencia de Colombia por fuera completamente de la rosca hereditaria y con la capacidad y la voluntad
17 para transformar la historia de Colombia en un sentido positivo, el de construir una democracia con justicia social. 70 años separan aquel momento, el de Gaitán, del nuestro. Luego no es fácil producir en Colombia esas oportunidades de cambio. Hay que pasar por mucha sangre, por mucha violencia, hay que vivirla, por mucho miedo y terror y parálisis. Hay que atravesar mares enteros de engaños, de mentiras, para llegar a construir esa fuerza social que permite volverse mayoría electoral en Colombia y entonces disputar de tú a tú con la mayoría el poder del cual ellos se sienten hereditarios, del cual ellos se sienten como depositarios naturales y divinos y permanentes y perpetuos, sin que permitan que nadie ose disputarles el poder. Vivimos entonces la magia, y Ovejas fue vanguardia en ese movimiento, fue un paso adelante, demostró en primera vuelta, en segunda vuelta, en la consulta, permanentemente que este era un territorio de la Colombia humana, de la dignidad, de la libertad, de la ciudadanía. Y empezó a doblar las campanas, anunciando muertos, dice. El único muerto era el poder de la clase política tradicional. Y empezaron ellos a sentir el temor, como si un temblor subterráneo empezara a hacer gemir los cimientos sobre el que estaban parados. Un temblor, el temblor que producía las decisiones del pueblo deseoso de cambiar la historia. Y empezaron a sentir ese temor, y por eso se dedicaron a fondo a tratar de perpetuarse en el poder con tres instrumentos fundamentales: el instrumento de la mentira, el instrumento del miedo y el instrumento del billete. La mentira. ¿A quién no le llegó por WhatsApp historias como las que íbamos a quemar la iglesia, o no íbamos a permitir que los creyentes en diversas doctrinas religiosas no pudieran ejercer con libertad el deseo y la voluntad de expresar sus creencias? ¿Quién no leyó por WhatsApp que íbamos a expropiar a la señora ya de Motos Repuestos La Paz, o el señor, o la señora de la plazuela del restaurante, o la señora del salón de belleza, o al taxista de su taxi, o al campesino de su tierra? Cuando en realidad los verdaderos expropiadores han sido ellos, que se quedaron con las tierras del campesino a punta de motosierra, que se quedan con los bienes incluso de la clase media en los tiempos de UPAC y los deudas de los bancos, o que se robaron, como hoy quedó demostrado, los dineros de agua potable para los niños, para hacer negocios financieros. El actual ministro de Hacienda, cuando era ministro de Hacienda del gobierno de Uribe. Esos sí son los expropiadores. Expropian del agua, expropian de la tierra, expropian de la casa y expropian de la comida ahora. Mentiras como esas, que íbamos a convertir a Colombia en Venezuela, como si Colombia ya no fuese Venezuela. Como si la gente no muriera a las puertas del hospital sin medicinas, como si no tuviéramos una de las tasas de desnutrición global más altas de la sociedad mundial, como si no fuéramos el sexto país más ignorante del mundo, medido en años promedio de estudio que cada ciudadano o ciudadana ha podido tener de su estado. Si fuéramos uno de los países más violentos del mundo, al punto que los venezolanos, escapando
del hambre allá en su país, llegan a Colombia y aquí encuentran la muerte y el asesinato. Mentiras para producir un miedo que impidiese al hombre y a la mujer humilde de Colombia, al trabajador y a la trabajadora, ir a la urna y votar por el cambio, paralizarse en su casa, abstenerse quizás, o votar por su propio verdugo, como hicieron efectivamente aquellos que recibieron 50.000 pesos por un voto. 3.000 recibieron allá en Monte. 50.000 pesos por un voto. Y habría que meterse 10.000 desvalorizados. Y habría que mirar la racionalidad del pueblo al recibir 10.000 pesos por un voto. 10.000 millones ya hubiera sido pensable. 10.000 pesos por un voto para elegir a Duque. A lo mejor el que recibió 30, 50.000 pesos habría pensado esa noche, uy, ganó el gallo Duque. Y ella se gastó la plata. ¿Y qué eligió? ¿Cuál fue el negocio que hizo? El gran negocio. Eligió a su verdugo. A su propio verdugo. No tiró a Petro, no se tiró solamente la posibilidad de una transformación histórica en Colombia que desde hacía 70 años no era posible, pero que se echó machete el mismo, se hizo así, porque esos 50 o 30.000 o 10.000 pesitos del voto hoy se lo van a cobrar en cada comida, todos los días. Hoy, cuando se vaya a comer un pedazo de carne en la llanera, o cuando vaya a comerse un plato de yuca con suero, un vaso de leche, huevos, yuca, cuando vaya a comer el ñame, ahí en cada momento le van a poner un IVA a la comida. Y cuando él haga las cuentas de cuánto paga su familia, sus hijos, su esposa y él mismo, por impuestos al Estado con el nuevo IVA, el nuevo impuesto a la comida que empiezan a aprobar, se va a dar cuenta que hizo el negocio más pendejo de su vida, porque le van a cobrar esos 50.000 pesos cada mes, cada semana, cada día durante los próximos 4 años. Literalmente le van a quitar la comida de la boca de los hijos. ¿Cuántos, los más pobres, en todo el territorio nacional no van a morir de desnutrición? Creemos que ese tipo de gobernantes les importa realmente la vida de los niños. Y no hemos descubierto aún con toda la claridad que se necesita que el tipo de gobernantes que tiene Colombia, de lo que yo denomino la rosca hereditaria, no le tiene en cuenta, no siente nada por el vivir del pueblo colombiano, si es que ha condenado a Colombia a 2 siglos permanentes de violencias, si es que no más recientemente el mismísimo ministro actual de Hacienda, el que propone poner los impuestos a la comida de la mano sonriente y cantante del presidente Duque, ese mismísimo hace 8 años, siendo ministro de Hacienda también, decidió hacer un negocio con 400.000 millones de pesos del presupuesto nacional destinados al agua potable de la niñez de Colombia. ¿Qué fue lo que hizo? Un negocio de banquero. En vez de ser un funcionario público deseoso del bien general, de cómo esos 400.000 millones de pesos se podían volver en realidad a
agua potable de calidad diaria y permanente para tanta población pobre de Colombia, decidió hacer como hace el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, pedir prestado un dinero al 8% y entregárselo a los municipios pobres al 11%, pagadero en 19 años sin posibilidad de prepagar las deudas. Y esos 3 puntitos de intermediación, como hacen en 400.000 millones de pesos para Estado, equivale a 12.000 millones de pesos anuales que se echaba al bolsillo y que esperaba echárselos durante 19 años de manera continua. Mire ese negocio tan esperado. Esos sí son los negociantes, y los que venden su voto deberían darse cuenta de cómo se hacen los negocios. El que vende el voto, 50.000 pesitos recibe y se lo sacan al otro día en impuestos a la comida, multiplicado por 1000. Terminará pagando 5 millones en impuestos durante un año a partir de la comida que se come. ¡Qué negocio! En cambio el ministro, si lo sabe hacer para él, coge los 4 millones, los consigue a los y se guarda la diferencia de 3 puntos. ¿Quién de nosotros podría ganarse, o todos juntos sumados aquí en esta plaza, en una gran vaca, ganarnos 12.000 millones de pesos al año durante 19 años, sin poner un peso del bolsillo, sino solo con la plata pública, con el erario, con la plata de todos los colombianos? Enseña el ministro a hacer negocios sucios, porque esos 12.000 millones de pesos conseguidos a partir de alcaldes corruptos, a los cuales les entregaban plata para endeuдар a su municipio, que a su vez aprovechaban el dinero para hacer un contratico de agua potable con el amigo y cobrarse el CBY, y al final el amigo contratista no hacía ni siquiera las obras, y se evaporaron por completo los recursos, sin que el pueblo colombiano tuviera agua potable, mientras su ministro de Hacienda se echaba al bolsillo 12.000 millones de pesos al año. Terminaban observando esos municipios la muerte de los niños. La desnutrición infantil mata miles de niños en Colombia, y la base de esa desnutrición es la ausencia del agua potable. Y que haya ausencia del agua potable no es sino el efecto del robo del ministro de Hacienda, de los gobernantes. Y habría que preguntarnos cómo se le llama al gobernante que mata niños. Para los que han leído la Biblia, el gobernante que mata niños, famoso en el mundo, se llama Herodes. Pues hay que repetirlo hoy una y otra vez. El actual ministro de Hacienda y su presidente en ese momento, Uribe, eran los Herodes de Colombia. Bajo la responsabilidad de ese tipo de política pública pensada en la codicia y el negocio particular y la apropiación privada para ellos mismos de los recursos públicos, lo que generaron fueron unas víctimas, las más débiles, que se cuentan por miles, y que son los niños y las niñas que murieron de sed y de hambre, desde La Guajira al Cabo de la Vela, hasta allá Tumaco y el sur de Colombia, en Nariño, pasando por Sucre y Córdoba, la niñez más pobre de Colombia, que al no tener agua potable enfermó, y algunos de ellos, gobierno al cual se puede calificar de Herodes y de verdugo. Esto el que va a venir a decirles, oiga, le compro el voto. Los honestos no hacen eso, las honestas no hacen eso.
somos más corruptos los que hacen eso. Y si tenemos una presidencia de Colombia que hoy se gana aparentemente por el voto de la provincia caribeña, porque le compraron a muchos el voto, lo que tenemos es un gobierno ilegítimo y fraudulento. Un gobierno de verdugos que se apresta a hacerle daño a la sociedad colombiana, entre más débil, más daño. Por eso, no solamente aquí podemos ya, 3 meses después, hacer un análisis de las elecciones, sino mirar las cosas que están sucediendo en este momento, en la actualidad, a escasos 3 meses de iniciado el nuevo gobierno. Ya tenemos unos datos fundamentales sobre los cuales debemos tomar decisiones. Ya pasadas los momentos de las urnas, 3 meses, y lo que hemos visto es, 1, el destino del presupuesto nacional para comprar armas y para no abrir universidades. 2, hacer prisa en la paz. 3, ponerle IVA a la comida. 3. Y no han pasado 3 meses. ¿Qué podemos decir entonces del gobierno si no es que es verdugo? Cuando se escribe y se decide una política como la que es mejor gastarse 1.2 billones de pesos del presupuesto nacional del año entrante en comprar cohetes antiaéreos, en vez de destinarlos a la universidad pública, ¿cuál es el mensaje que se está irradiando? ¿Acaso alguno de ustedes tiene un avión de guerra con que se ponga en peligro el Estado? De pronto lo tiene bien escondido y no nos hemos dado cuenta. ¿Acaso las guerrillas que aún subsisten en Colombia tienen aviones bombarderos? Nunca los hemos visto. ¿Acaso las mafias del narcotráfico que todavía andan por territorios de Colombia tienen aviones bombarderos? Quizás aviones para transportar la cocaína. ¿Para qué son los misiles antiaéreos? Alguien diría, no, porque vienen los Sukhoi venezolanos y nos van a invadir. Y nos creemos hasta el cuento que una sociedad que está pasando hambre en su propio territorio tiene la capacidad de invadirnos en Colombia. No, los cohetes antiaéreos no son para defendernos de los aviones venezolanos que en mi opinión nunca van a llegar a Colombia. Tienen como objetivo hacer un contratico con un vendedor de cohetes antiaéreos del mundo, quizás de Israel, quizás de los Estados Unidos, y un CBY inmenso sobre el cual varios políticos, y ojalá que no haya militares, y muchos grandes dirigentes van a repartirse la marrana. Porque lo que les importa no es tener cohetes antiaéreos, sino tener un contrato grande de compra de armamentos sobre el cual cobrar la comisión. Se llama corrupción el verdadero objetivo de los cohetes antiaéreos, y ahí dedican 1.2 billones. Pero lanzan un mensaje fundamental: es que la plata pública no es para la juventud. Si la juventud quiere es educarse, si lo que quiere son universidades, si lo que quiere es que la totalidad de esos muchachos y muchachas que salen del colegio público puedan ingresar sin obstáculo, de manera gratuita, porque no hay dinero para pagar las matrículas de los Andes, del Rosario o de la Javeriana en Bogotá, si quieren entrar a estudiar lo que se les dé la gana en la educación superior, como es su derecho, en una universidad pública y gratuita, como propuso el candidato de la Colombia Humana. Ahí sí no hay dinero para eso. Ahí sí dicen, es que ese Petro es populista.
porque está proponiendo cosas que no se pueden hacer donde no hay plata. No hay plata, y entonces ¿por qué si hay plata para comprar cohetes antiaéreos? Podríamos hacer unas matemáticas simples y demostrar el ingenio y la estupidez de la clase política colombiana, estupidez nacida de la codicia, porque la codicia puede volver muy astuto a una persona para acumular enormes cantidades de dinero, pero en el fondo la hace estúpida para entender las grandes problemáticas de una sociedad y del mundo. Astutos, claro, para conseguir dinero, pero miren estas matemáticas que como alcalde de Bogotá pude encontrar al frente de la Universidad Distrital. Allá en Bogotá, un año de un estudiante de la Distrital cuesta al Estado 7 millones de pesos al año. En una universidad de relativa calidad, de las más altas del país. ¿Y cuántos estudiantes de 11 grados, hombres y mujeres, no entran a la universidad en toda Colombia? 400.000 al año. ¿Cuánto valdría darles educación superior y no dejarlos en la calle o en el embarazo adolescente o a expensas de la droga o de los ejércitos privados del narcotráfico y la violencia? Pues 400.000 por 7 millones. ¿Cuánto da eso? ¿Algún profesor aquí? 2.8. 2.8 billones año. 2.8 billones. ¿Y cuánto cuestan los cohetes? 1.2. La mitad de lo que valen la mitad de lo que vale la educación superior para toda la juventud se lo van a gastar en los cohetes. Y esto sin hablar de 3 o 4 billones que le van a pasar a las EPS privadas para que paguen sus deudas con los hospitales. Y esto sin hablar de lo que le van a pasar a los propietarios de las 4G. El socio de Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento, a ver si terminan la obra. Y entonces no hay plata para la educación de la juventud. Claro que sí las hay. Lo que no hay es la voluntad. Porque el mensaje del presidente es: preferimos a los jóvenes matándose entre sí con esas armas, que a los jóvenes entrando a una universidad para trabajar colectivamente el conocimiento y el saber de toda la sociedad colombiana. Prefieren el fusil al libro. Prefieren la muerte que emana de cualquier arma a la vida que emana del conocimiento en una universidad. Tan incapaces son para dirigir la sociedad colombiana que tratan de vender y usar el recurso público en la muerte de la juventud y no en la vida de la niñez y la juventud, que al final es lo que nos hará una nación en el futuro, porque son ellos, la nación colombiana, dentro de 20 o 30 años, cuando ya nosotros no estemos. Armas y no educación. ¿Qué haría un padre de familia si de algún momento a otro se le eleva su salario, su ingreso? Si es responsable, gasta en la educación de sus hijos, en la comida, en el vestuario de sus hijos. Si es irresponsable, se toma eso y se resta. Y si es altamente irresponsable, con esa plata se compra un revólver. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Comprarse un revólver. Y podemos llamarlo un gobierno responsable, un gobierno capaz, o un gobierno que definitivamente lo único que le interesa es la codicia para sus integrantes y la perversidad, la incapacidad para resolver los problemas de la mayoría de la sociedad colombiana. Y por ese camino
que muestra la asignación presupuestal para el año entrante y que le quita a la universidad pública a los estudiantes y a la juventud que no puede entrar a esa universidad. Cuando se podía duplicar el presupuesto de la universidad, es que esos 2.8 billones de las cuentas que aquí hicimos en esta plaza para garantizar el acceso de la totalidad de la juventud está en las arcas. No hay que inventarse el dinero, no hay que poner ni siquiera más impuestos, está allí. Solo hay que gastar el dinero común en lo que más necesita la sociedad. Hay que separarse de la codicia y hay que juntarse al sentido común, al interés general, al bien común de la sociedad. Y un bien común de la sociedad se llama educación. Pero no pasa aún las marchas de centenares de miles de estudiantes juveniles en las calles de Colombia y hacen otras maniobras aún, todavía más poderosas. Los Montes de María conocen lo que es la violencia. Oveja, si no tiene historias que contar sobre la violencia. La violencia de unos, la violencia de otros. Los Montes de María se ensangrentaron realmente por décadas en la violencia. Ahora escucho la historia de la Aurora, por ejemplo, la primera hacienda que en Sucre se entregó a los campesinos en el gobierno de la Europa. La primera hacienda que se entregó a los campesinos de Sucre en el gobierno de Carlos Lleras. Óigame eso, yo era un bebé cuando eso. El abuelo de Germán Vargas Lleras, porque está la rosca de mi casa. La hacienda de la Europa se le entregó a 110 familias campesinas. Y en estas violencias contemporáneas, de pronto el ejército bombardeó la ciudad, diciendo que había guerrilleros. Y obviamente salieron las familias de la tierra, las que le había entregado el gobierno hace décadas. Y saliendo de sus tierras despavoridos, buscando refugio, quizás aquí en el casco urbano de Ovejas, llegó una empresa que se llama Juan Arepas con Juan, de la mano de la policía. Y dijeron, oiga, miren, estas tierras están desocupadas, estas tierras son de nosotros. E intentaron despojar a los campesinos de sus tierras. Y como los campesinos no se dejaron, empezaron a matar dirigentes, a asesinarlos en las llamadas pescas milagrosas del Estado, que las hacía igual que la FARC. Empezaron a coger presos por montones campesinos y a decirles que eran rebeldes y a llevarlos a la cárcel y a ponerlos bajo el escarnio público, tildados de guerrilleros, cuando apenas eran labradores de la tierra. Y todo el objetivo de esa operación no era más que un individuo, cuyo nombre ya diremos, se quedara con las tierras de los campesinos, de la primera hacienda que en la reforma agraria le entregó el gobierno de Carlos Lleras Restrepo a los campesinos en Sucre. Y esa era la violencia. La violencia multiplicada por 100, por 1000 casos. Es que no hemos escuchado de la historia de Chengue, de la historia del Salado, de la historia de Macayepo y cuántos nombres más. En esta campaña fui a Macayepo, no la conocía. Caminé allí por el caserío entristecido y me di cuenta de algo que no pude decir en el debate porque no sabía sobre el Gordo García, hijo de este municipio. El caserío de Macayepo está cruzado por una calle y están los de abajo y los de arriba. Y que a Dios le decíamos los de la vuelta abajo, los de la vuelta arriba. Tú eras de la vuelta abajo. Yo también era de la vuelta abajo.
Los más riquitos vivían en la vuelta de arriba. En la calle dividía Macayepo y el señor Cadena, el carnicero, había nacido en Macayepo. Y había nacido en la calle de arriba. Y entonces la masacre de Macayepo se da con la ayuda de la gente de arriba sobre los de abajo. Se divide un caserío que tiene no sé cuántos habitantes, pero son 3 calles. Caserío rural. Se divide en 2 y hay una masacre allí, producida por un hijo del caserío, alias Cadena. Desaparecido, no vuelvo a saberse de él. Parece que los mismos paramilitares que asesinaron entre sí. Y él mata a sus vecinos. Y la comunidad queda dividida en 2. Otra historia de la violencia. Cuando fui en campaña electoral, seguro que votaron por Duque los de arriba y por Petro los de abajo. Yo les dije, no, pero esa división ¿para qué? ¿Cómo se puede mantener un caserío en donde todos aguantan hambre, los de arriba y los de abajo? Una división creada por la violencia, sin ningún sentido ya. Los de arriba de Macayepo tienen que juntarse con los de abajo, hacer una fiesta, un fandango, no sé qué. Exorcizar los diablos que quedan después de un hecho de terror de esos y volverse amigos y conquistar objetivos comunes para el territorio. Porque ya nadie va a recuperar ni a revivir ni a los que murieron en la masacre, ni al mismo Cadena que propuso la masacre. La historia hay que relatarla, hay que revivirla, tiene que quedar en la memoria de los niños y las niñas para que no se vuelva a repetir. Pero la reconciliación es fundamental si queremos ser una sociedad capaz de transformar nuestra propia historia. A través de esas venganzas, entonces los de abajo se vengan de los de arriba y siguen los muertos. Y los de arriba vuelven, entonces matan a los de abajo. Y así durante siglos hemos tenido 2 siglos de violencia perpetua y permanente. Esa ha sido la historia de Colombia. Una historia de una sociedad incapaz de construir una nación que pueda convivir en paz. Que hemos asumido la violencia como una manera de ser, de estar, una cultura perversa, fratricida. Y resulta que hay un momento que tenemos que hacer un cambio, una ruptura, porque la mayoría de la sociedad